Me llamo Elena, tengo 37 años y vivo en un barrio tranquilo de Salamanca. Nada glamuroso, ni ruidoso, pero mío. Nuestro piso está en una de esas torres grises de 5 plantas que aún sobreviven al paso del tiempo. Desde la ventana de la cocina puedo ver pasar los autobuses urbanos y las bicicletas de los chicos que salen del instituto. Mi marido, Sergio, es un hombre ocupado. Ingeniero de redes, siempre viajando, hoy en Valladolid, mañana en Madrid, luego una semana en Lisboa. Me acostumbré a su ausencia. A veces no me sentía su esposa, sino un detalle en su itinerario. Nuestro hogar era mi refugio, pero también mi prisión de silencio. Las paredes retumbaban con una calma que ya no era paz, sino vacío. Lucas, mi hijo de un matrimonio anterior, vive con nosotros. Está por cumplir 17. Delgado, reservado, callado pero atento. Siempre que me mira, lo hace sin máscara, sin fingir nada. A veces siento miedo. Como si el tiempo se burlara de mí. Él ya es casi un hombre, y yo sigo atrapada en una rutina que me disuelve. Un sábado cualquiera, Sergio canceló, otra vez, su plan de quedarse en casa. Una reunión urgente en la oficina de Madrid, dijo. No protesté. Solo le avisé a Lucas. Vamos al río, va a hacer buen tiempo. Un paseo no nos vendría mal. Me miró y simplemente asintió. Salimos en mi coche viejo, una Scenic de las que ya no se ven. Condujimos hacia la zona del Tormes, cerca del parque fluvial, donde el viento huele a eucalipto y las cigarras nunca callan. Llevaba un vestido veraniego de algodón claro, con finos tirantes. El tejido se pegaba suave a mis hombros. El viento levantaba el bajo con gracia. Me sentía libre, por primera vez en mucho tiempo. Lucas encontró un rincón con sombra bajo un almez. Extendimos una manta, sacamos bocadillos y fruta. Me descalcé y me tumbé boca arriba, los ojos cerrados. El sol calentaba mi piel como un bálsamo. No pensaba. No quería. Solo sentía. Lucas, ¿me echas crema en los hombros? Le dije, ofreciéndole el bote. No alcanzo bien yo sola. No contestó. Solo tomó el frasco. Sus manos eran torpes, como si temiera lastimarme. Pero su contacto era cálido. No en la piel, más profundo. Recorrió mis omóplatos y descendió apenas por la espalda, donde el vestido se abría. No hablé. Solo contuve la respiración. Un poco más fuerte, susurré, sin saber por qué. Lo hizo. Con respeto. Con lentitud. Y todo me pareció natural, sin culpa. Sentí que, por primera vez en años, alguien recordaba que yo también era mujer. No madre. No esposa. Mujer. Con cuerpo. Con calor. Con hambre de atención. El río seguía hablando por nosotros. Con su lenguaje de agua y viento. El camino de regreso fue silencioso. Lucas iba a mi lado con los auriculares puestos, pero yo sabía que no escuchaba música. Pensaba. Como yo. En casa, me metí en la cama temprano, pero no pude dormir. Repetía la escena una y otra vez. No sus manos, sino su mirada. Una mirada que no me juzgaba. Ni me temía. Solo me reconocía. A la noche siguiente,
Sergio volvió tarde. Agotado. Ojeroso. Olía a carretera y a café rancio. Me besó en la frente como quien saluda a un mueble. Lucas estaba en el salón, con la cara hundida en el móvil. Ni se giró cuando entró su padrastro. Entre ellos siempre hubo una distancia que ninguno quiso acortar. Me puse mi camisón de verano. Color marfil, tirantes finos, encaje en el escote. No por él. Por mí. Quería recordarme que aún podía sentirme viva, aunque fuera unos segundos. Al pasar junto a Lucas para irme a dormir, noté su mirada. Rápida. Pero detenida. Bajó hasta mis caderas y se fue. Buenas noches, dije. Descansa, respondió, apenas audible. Sergio se durmió enseguida. Me dio la espalda. Como siempre. Yo miré el techo, sintiendo el calor de otra presencia que no estaba en la cama, pero sí en mi piel. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. Era domingo. Me puse un albornoz corto, blanco, de esos que casi se transparentan con la luz. Lo até con desgana, el lazo caía todo el tiempo. Mi cabello suelto, la cara lavada. Solo yo. Sin adorno. Mientras calentaba agua para el té, sentí un movimiento detrás. Me giré. Lucas. En camiseta y pantalón de chándal. Descalzo. Somnoliento. Buenos días, mamá, dijo. Pero su tono fue distinto. Más grave. Más atento. Buenos días, contesté, llevándome la taza a los labios. Él se acercó. Se detuvo justo frente a mí. Noté su mirada bajar por mi cuello, detenerse en mis clavículas. Mi corazón dio un salto. Mordí mi labio inferior, fingiendo que buscaba azúcar. Estás muy guapa, dijo. Sin risa. Sin tono burlón. El aire se espesó. Gracias, murmuré, mirando hacia la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. Y el día, sin que nadie lo supiera, ya había empezado a cambiarlo todo. El lunes amaneció como todos los demás, pero nada era igual. Sergio se fue temprano a Madrid. Una semana, dijo. Y yo asentí, como si no importara. Como si no lo estuviera esperando en parte. Como si no sintiera el alivio silencioso que dejó su maleta cerrada. Lucas bajó a desayunar más tarde. Yo ya estaba en la cocina, en camisón largo y ligero, uno que apenas tocaba mis tobillos pero dejaba libre la espalda. Sentía su mirada antes de que entrara. Esa intuición silenciosa de cuando alguien piensa en ti demasiado fuerte. ¿Café? Pregunté sin mirarlo. Sí, gracias. Se sentó. El sol entraba por la ventana, tibio, inofensivo. Él iba en camiseta negra y pantalón corto. Sus piernas largas, sus brazos ya más de adulto que de adolescente. Yo me serví el café. Cuando me giré, él no apartó la vista. ¿No vas a clases hoy? Tengo solo en la tarde. Asentí. Bebí un sorbo. Él jugaba con la cucharilla, la giraba sobre el borde de la taza. La tensión era como un cable fino estirado entre los dos. Mamá, dijo, sin dejar de mirar, me gusta cómo hueles por la mañana. Siempre igual. Como a limpio.
Como ahogar. Me reí, nerviosa. Es solo la banda. El mismo de siempre. Pero no era eso. Lo sabíamos los dos. Ese día no salimos de casa. Hacía calor. Me puse un conjunto de estar en casa, short de lino y camiseta corta, sin sujetador. No por provocación. Por comodidad. Por rutina. Por mí. Lucas estaba en el salón, leyendo. Yo recogía la ropa seca del tendedero. El sol de la terraza me daba en la espalda. El short se había subido un poco. Sentí su presencia antes de escucharlo. Se te ha marcado la espalda. El sol te dio justo aquí, dijo, y rozó con un dedo la línea justo encima de mi cintura. Me estremecí. No por el contacto, sino por no desear que se apartara. Gracias, dije, sin girarme. Él se quedó un momento detrás de mí. Luego se alejó. Esa noche preparé la cena ligera. Ensalada y pescado al horno. Sergio había escrito que llegaría el viernes. Lucas ayudó a poner la mesa. Cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar un vaso o un plato, un escalofrío me recorría los dedos hasta el pecho. Después de cenar, me metí en la ducha. Agua caliente. Larga. Casi meditativa. Al salir, me puse un albornoz corto, de toalla, con el cabello húmedo. Al salir del baño, Lucas cruzaba el pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Nada se dijo. Pero ambos nos detuvimos un segundo más de lo necesario. Esa noche vi una película vieja en la sala. Una de esas historias románticas que ya nadie hace. Lucas apareció con un bol de palomitas. ¿Puedo verla contigo? Asentí. Se sentó a mi lado. Compartimos el bol. Yo me acomodé con una manta sobre las piernas. Él hizo lo mismo. Sus pies descalzos rozaron los míos. No se apartó. Yo tampoco. ¿Extrañas a Sergio? Preguntó. No. Hace tiempo que no, dije sin pensar. ¿Y a ti? ¿Tú te extrañas a ti misma? Lo miré. Su cara estaba tan cerca que podía ver el reflejo del televisor en sus pupilas. No era un niño. A veces sí, respondí. Mucho. Sus dedos tocaron los míos, por encima de la manta. No preguntó. Solo los entrelazó. No aparté la mano. No podía. El resto de la película lo vimos así. En silencio. Unidos por un hilo invisible. Cuando terminó, se levantó despacio. Buenas noches, mamá, dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. Descansa, susurré. Antes de irse, se giró y agregó. Eres la mujer más hermosa que conozco. Y desapareció en el pasillo. Yo me quedé en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. Temblando. Mi hijo. Mi sangre. Pero también, el único que había logrado verme. No como madre. No como ama de casa. Sino como lo que siempre fui y había olvidado. Una mujer viva. El martes desperté antes del amanecer. La casa dormía, pero el aire ya era espeso, como si presintiera que algo iba a quebrarse.
Me puse unos shorts de satén suaves y una camiseta de tirantes finos, sin sujetador. Eran prendas para estar sola, cómodas, íntimas, pensadas para mí. Pero ese día, sin saber por qué, me sentía observada incluso antes de salir al pasillo. Lucas ya estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. Llevaba solo unos pantalones cortos, el torso desnudo, los rizos húmedos. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me ofreció una taza, sus dedos rozaron los míos con naturalidad, como si ese gesto formara ya parte de una rutina. ¿Dormiste bien?, preguntó. Casi no. Hacía mucho calor. Asintió. Se quedó mirándome unos segundos más. Bajó la vista. Luego volvió a subirla. Sus ojos se detuvieron justo donde la tela de la camiseta marcaba el contorno de mi pecho. Tienes la piel erizada, dijo, y deslizó un dedo por mi hombro desnudo. Mi respiración se cortó apenas un instante. No respondí. Solo me giré, fingiendo buscar azúcar. Debe ser la brisa, murmuré, aunque ninguna ventana estaba abierta. El resto del día fue extraño. Él se mantenía cerca. No invadía, pero no se alejaba. Me seguía con la mirada cuando barría, cuando regaba las plantas, cuando me inclinaba sobre el cesto de la ropa sucia. En la tarde, salimos al mercado. Caminamos juntos, como madre e hijo. Pero algo había cambiado. Cada paso era consciente, cada silencio cargado. Al volver, me duché. Me puse un vestido de tirantes, negro, ajustado, viejo pero aún firme contra el cuerpo. Era el tipo de ropa que guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Esa tarde, sin saber por qué, la ocasión era hoy. Lucas estaba en el sofá, leyendo. Al entrar, alzó la mirada. Sus ojos se abrieron un poco más, pero no dijo nada. ¿Te gusta este vestido?, pregunté, sin mirar directamente. Sí. Mucho. Te queda bien. Me senté frente a él, las piernas cruzadas. El silencio era denso. ¿Quieres ver una película? Claro. La elegí al azar. Algo suave. Pero ninguno de los dos prestaba atención. Yo sentía el calor de su mirada en mis piernas, en mi cuello, en los huecos donde la tela no alcanzaba. En una escena sin importancia, su mano tocó la mía, como la noche anterior. Pero esta vez no se quedó en los dedos. Subió apenas, rozando la muñeca, el antebrazo. Mi cuerpo entero respondió. No con miedo. Con algo más parecido a una espera larga que por fin se detiene. Mamá, dijo, con voz baja. No sé qué está pasando, pero siento que si no te toco, voy a estallar. Mi corazón dio un salto. No por lo que dijo, sino porque yo sentía lo mismo. No respondí. Apagué la tele. El silencio fue más real que nunca. Esto no está bien, susurré. Lo sé. Pero tampoco está mal. Sus dedos ahora estaban sobre mi rodilla, cálidos, suaves, sin prisa. Yo me incliné hacia atrás, cerré los ojos. No me besó. No intentó más. Solo estuvo ahí, tocándome como si tuviera miedo de romper algo frágil. ¿Por qué me haces sentir viva?, pregunté, casi sin voz. Porque lo eres, respondió.
Nos quedamos así, en la penumbra, con los relojes apagados. Esa noche, él no vino a mi cuarto. Pero sentí su presencia en cada sombra. En el roce de las sábanas, en el murmullo del agua de la cañería. Su nombre en mi pecho, latiendo como algo prohibido, innecesario. No fue una mañana como las demás. El cielo estaba cubierto de un gris espeso, como si el sol también se avergonzara. El calor persistía, pero la luz era más tenue, más íntima. Me desperté con el pecho apretado, como si una memoria que no era mía intentara tomar forma dentro de mí. Me vestí con una blusa blanca holgada y una falda de lino hasta los muslos, sin ropa interior. No era por provocación, sino por costumbre. En ese clima, cualquier tela de más era una tortura. En la cocina, Ricardo ya estaba de pie, preparando café. Tenía el rostro ojeroso, como si no hubiera dormido. Estaba de espaldas, pero yo sentía que sabía que estaba allí. Me acerqué en silencio, y al pasar junto a él, rozamos hombros. Él no se movió. ¿Vas a seguir callando? Pregunté, casi en un murmullo. No sé qué decir que no destruya algo, respondió. A veces el silencio destruye más que las palabras. Se giró lentamente. Me miró. Sus ojos bajaron, recorrieron mis piernas, la forma de mi cintura bajo la blusa suelta, hasta volver a mis ojos. Eres un espejo que me duele mirar, dijo. Ese día decidí volver al archivo municipal. No sabía qué buscaba, pero algo dentro de mí insistía en que había más que debía recordar, aunque no fueran mis recuerdos. La bibliotecaria, una mujer mayor con cara de haberlo visto todo, me reconoció. Tú eres la hija de Lara, ¿verdad? Asentí. Te pareces demasiado a ella, murmuró, sin poder evitarlo. Me condujo a un cuarto polvoriento. Allí estaban los periódicos viejos, los registros, las fotos amarillentas. Encontré un expediente con su nombre. Un recorte de periódico mal impreso, Lara Benítez abandona su hogar. Se presume voluntario. Voluntario. Palabra que escocía. Había una carta doblada entre los documentos. No tenía sobre. Decía solo, si estás leyendo esto, es porque ya lo sientes también. Lo sentía. No sabía qué, pero lo sentía en la piel, en el estómago, en las noches de insomnio y en los silencios compartidos con Ricardo. Al volver a casa, todo parecía más quieto que nunca. Él no estaba. Encontré sus herramientas ordenadas, sus cosas en su lugar, pero ni rastro de él. Subí al desván. Allí nunca entraba. Olía a polvo, a madera húmeda, a tiempo detenido. En una caja encontré algo que no esperaba, cartas de mi madre, atadas con una cinta. Fotos. Una bufanda de seda. La acerqué a mi rostro. Aún conservaba un perfume tenue. Jazmín. Era ella. No deberías estar aquí, dijo su voz, o eso creía al principio. Pero no era un eco. Era Ricardo, detrás de mí. Me giré bruscamente. Él estaba en la entrada, serio, con el rostro tenso. Por primera vez, no parecía mayor que yo. Parecía igual de frágil. Esto no es solo sobre ti y yo, dije. Lo sé. Esto viene de antes. De ella. De algo que no terminó. ¿Y quieres terminarlo tú? No lo sé.
Pero quiero entenderlo. Se acercó. Lentamente. Como si cada paso fuera una decisión. Cuando estuvo frente a mí, puso una mano sobre la bufanda. Luego, sin mirarme directamente, su otra mano tocó la mía. Me da miedo el eco de todo esto, susurró. Pero ya estamos dentro del eco. No nos besamos. No hubo caricias. Solo esa cercanía casi eléctrica, donde el aire entre dos cuerpos parece más real que los cuerpos mismos. Salimos del desván en silencio. Esa noche, él no fue a su habitación. Tampoco vino a la mía. Pero su ausencia era distinta. Ya no era rechazo. Era contención. Yo no dormí. Me puse una camisa suya, larga, con olor a él. Y me senté en la terraza, donde la parra susurraba cosas que no entendía del todo. A lo lejos, un trueno. La tormenta se acercaba. Pero no la del cielo. Otra. La madrugada fue un susurro prolongado. Mis pasos eran lentos, pero firmes. De la cocina nos fuimos sin hablar. Su mano envolvía la mía con una mezcla extraña de seguridad y temblor. Subimos las escaleras. La casa parecía flotar. Ni el viento se atrevía a interrumpirnos. No entramos a mi habitación. Ni a la suya. Nos detuvimos en el salón, donde la luz del pasillo apenas dibujaba sombras. ¿Estás segura? Me preguntó, sin soltarme. Lo estoy desde hace días, contesté. Me acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Nada brusco. Nada torpe. Solo esa delicadeza que uno guarda para lo que no se debe romper. Me senté en el sofá. Él se arrodilló a mis pies. Nos miramos largo, en silencio. Como si quisiéramos memorizar ese momento antes de que el mundo se desmoronara. Mamá, dijo al fin, y la palabra le pesó en la boca. Ya no puedo llamarte así cuando te miro. Entonces no lo digas, susurré, acariciándole el cabello. Se inclinó, apoyó su frente en mi vientre, sobre la tela suave del camisón. Yo cerré los ojos. Sus manos se posaron en mis muslos, inmóviles. Sentí su respiración en la piel. Temblé. No de miedo, sino de una emoción tan profunda que rozaba el vértigo. No dijimos nada más. Esa noche no pasó nada más. Y, sin embargo, todo cambió. Asterisco asterisco. Al día siguiente, el cielo estaba encapotado. La casa entera tenía un pulso distinto. Sergio volvía por la noche. La tensión, como un trueno contenido, estaba en cada rincón. Lucas y yo apenas nos dirigimos palabras durante el día. No por vergüenza, sino porque ya lo habíamos dicho todo. Por la tarde, me quedé sola en la sala. Pensativa. Él entró en silencio, con una mochila al hombro. ¿A dónde vas? A la ribera. Al muelle. Al sitio donde fuimos. ¿Por qué? Voy a esperarte. Si vienes, sabré qué somos. No respondí. Él se inclinó, me besó en la frente, como un adiós dulce y amargo. Asterisco asterisco. Sergio llegó cerca de las 8. Cansado, como siempre. Dejó la maleta y me abrazó sin emoción. ¿Todo bien? Sí, mentí.
¿Y Lucas? Salió. Vuelve tarde, creo. Me fui al baño. Me miré al espejo. Me vi distinta. Más delgada. Más viva. Más rota. Me puse un vestido gris, largo, de algodón grueso. Pelo recogido en trenza. Sin maquillaje. Mi rostro real. Caminé hasta la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Sergio desde la cocina. A caminar. Necesito aire. Él no insistió. Nunca insistía. Asterisco asterisco. La ribera estaba cubierta de niebla. El río parecía dormir. En el muelle, Lucas estaba de pie, solo, con la mochila en el suelo. Cuando me vio, dio un paso hacia adelante. Sonrió. Pensé que no vendrías. Yo también. Nos quedamos frente a frente. El viento agitaba su camiseta. Mis manos temblaban. En ese momento, sonó mi teléfono. Sergio. No contesté. Pero el timbre se clavó en el aire como un disparo invisible. Lucas extendió la mano hacia mí. Si la tomas, no volveremos atrás, dijo. Mis dedos se acercaron. Y entonces. La pantalla del teléfono volvió a iluminarse. Otro mensaje. ¿Dónde estás? Era Sergio. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lucas me sostuvo la mirada. No apuró. No rogó. Solo esperó. El río seguía fluyendo detrás de nosotros. ¿Y yo? Aún no sé si di ese paso. Solo sé que, desde aquel día, nunca volví a ser la misma.